soy fan de mi familia. Y quisimos tocar de verdad esta serie porque creemos que la familia juega un papel muy importante en la vida de toda persona, ¿sí? Juega un papel muy importante en sus emociones, juega un papel muy importante en su salud mental, juega un papel muy importante en su carácter, juega un papel muy importante en los roles que cada persona desempeñamos, porque saben que nosotros, a medida que alcanzamos cada etapa de nuestras vidas, desempeñamos diferentes roles, ¿verdad que sí? Por ejemplo, una mujer nace siendo hija, ¿sí? Pero a la vez también es la nieta o la sobrina de alguien, ¿verdad que sí? Esa hija crece y se convierte en esposa, pero también es la nuera y también es la cuñada de alguien. Luego esta esposa se convierte en mamá, pero también es la tía de alguien, ¿sí? Esta mamá luego también se convierte en suegra, luego se convierte también en abuela, ¿sí? Entonces miren todos los diferentes roles que en la vida cada uno desempeña, cada uno ejerce. Entonces imagínense la importancia de la familia para cada persona, la importancia que tiene ese núcleo familiar en la vida de cada persona, y más aún la importancia que tiene Dios en la familia, esa sabiduría que necesitamos para desempeñar cada rol, ¿sí? Para desempeñar cada rol, para saber cómo nos relacionamos entre esos diferentes roles. Amados, yo le quiero decir algo. Se necesita mucha sabiduría para relacionarnos con los suegros, ¿verdad que sí? Sí, pero mucha sabiduría, y sabiduría de lo alto. Sí, no esa sabiduría que da el mundo, sabiduría de lo alto, para saber cómo relacionarnos con los suegros. ¿Cuántos tienen suegro acá? Son una bendición, ¿verdad que sí? Dios los puso para que formaran nuestro carácter en el matrimonio, ¿sí? Entonces miren lo importante que es la familia en la vida de cada persona, ¿sí? Determina sus emociones, determina su carácter, determina incluso su vida espiritual, determina incluso su sexualidad, ayuda a definir la sexualidad de cada niño, de cada niña, ¿sí? Sus valores, los principios que se ven en el hogar. O sea, tiene tanto que ver, y por eso de verdad queremos entrar en este tiempo, hablar, a ministrar a las familias. Ahora bien, ¿qué es la familia? Según la Biblia, ¿qué es la familia? Hay veces que hay cosas que parecen tan fácil, pero son como un poquito a veces complicadas de responder, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Qué es la familia según la Biblia? Amados, la familia es lo mejor que Dios ha creado. Así lo podemos definir. La familia es lo mejor que Dios ha creado. La familia es el mayor y el mejor proyecto de Dios. Y por eso lo convierte en el principal blanco del enemigo. La familia es lo mejor que Dios ha creado. Vamos al libro de Génesis. Me acompañan allí al libro de Génesis, capítulo 1. Tiene como un eco esto, ¿verdad?
¿No lo sienten así un poco? Génesis 1 habla de la creación, de cuando Dios creó todas las cosas. Y dice que en el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer. En el versículo 28 dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dios, como autoridad espiritual, derramó su bendición sobre el hombre y sobre la mujer. ¿Qué estaba ocurriendo aquí en este momento? Acá estaba ocurriendo y estaba dando lugar a un matrimonio. Dios acá estaba concediendo el matrimonio a esta pareja, ¿sí? Y derramó Dios su bendición, los estaba casando. Acá surgió el primer matrimonio, acá surgió la primera familia. Vean algo, la familia no surge, no nace con el nacimiento de los hijos. La familia nace en el matrimonio. La familia inicia es con el matrimonio. Vemos que luego que Dios derrama su bendición sobre este primer matrimonio, sobre esta pareja, dice la palabra que les dio un propósito. Luego de bendecirlos, les dio un propósito. Sí, vamos a ver allí el versículo 28 y dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Sí, entonces vemos algo acá. Después de la bendición, Dios asignó una asignación, les dio una asignación a esta pareja. Quiero decirles algo: todo propósito, porque cada persona tiene un propósito, ¿verdad que sí? Dios tiene un propósito con cada uno. Cada propósito contempla personas específicas, un lugar específico y una asignación específica. Cada propósito contempla esas tres cosas. En la vida de Adán, esa persona específica era Eva, su pareja, su esposa. Era esa persona que Dios tenía para él. Durante el propósito de Adán, ese lugar específico era el Edén. Dice la palabra, un lugar diseñado por el mismo Dios, preparado por el mismo Dios, y Dios dice que Dios colocó allí, Dios llevó a Adán a ese lugar. Y también el propósito de Adán contempla una asignación específica. ¿Cuál era? Fructificar, multiplicarse, señorear sobre todas las cosas, ¿sí? Pero también le dijo algo: de aquel árbol que está allá no podrás comer. También estableció límites. Amados, el propósito de Dios también contempla límites. Sí, también contempla límites. Entender que estamos en el propósito de Dios es entender que existen límites. Límites, que hay cosas en mi vida, en la vida cristiana, que nosotros no nos podemos permitir. Amados, en el matrimonio hay límites. ¿Sí? En el matrimonio hay límites. Y los límites son buenos, porque nos impiden salirnos del propósito de Dios. Amados, cuando cruzamos los límites, estamos vulnerables a perder el propósito o a salir del propósito de Dios. Un matrimonio tiene límites. Un esposo, una esposa, no se puede permitir cualquier cosa. Sabes que hay límites en el matrimonio, ¿sí? Y violentar esos límites ponen en riesgo el propósito de Dios. Debemos entender algo. Amados, el que se casa hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque fue Dios quien creó el matrimonio.
Entonces el que se casa entra en la voluntad, hace la voluntad del Señor. Entonces vemos acá que Dios bendijo a Adán y Eva, derramó su bendición, le participó, le mostró su propósito, y dice allí el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Muy bueno. Entonces la familia, según la Biblia, es algo muy bueno. ¿Y dónde nació? En el corazón de Dios. Nació en el corazón de Dios. Antes de compartir la historia de una familia de acá en la Biblia, quiero dejar claro dos cosas. Lo primero, amados, es que Dios no solamente le dio una mujer a Adán, o Dios no solamente le dio un hombre a Eva. Amados, Dios le dio una esposa a Adán. Dios le dio un esposo a Eva. ¿Qué quiero decir con esto? Amados, cuando entendemos que la persona que está a mi lado, que está a nuestro lado, no es solamente la persona con la que me casé, no es solamente la madre de mis hijos, no es solamente la persona de la que un día me enamoré, sino que es la persona que Dios reservó para mí, que Dios creó para mí y que Dios apartó para mí. Amados, cuando entendemos eso, cuando tenemos ese fundamento en el matrimonio y en la familia, el matrimonio se hace inquebrantable. Cuando mi fundamento es entender que esa persona que está a mi lado es la persona que Dios creó, apartó, formó y trajo a mi lado, amado, ese matrimonio se vuelve a prueba de todo. Van a venir cosas porque se van a levantar. El hecho de que seamos cristianos, que seamos una familia cristiana, no quiere decir que vamos a estar exentos de circunstancias, de problemas, claro que no. Pero cuando mi fundamento es Cristo, cuando mi fundamento está basado en el temor de Dios, amado, ese matrimonio, esa relación es inquebrantable. Podrán levantarse las olas que sean, podrán soplar los vientos que sean, podrán los ríos venir con ímpetu y golpear esa casa, ese hogar, ese matrimonio, pero no caerá porque está fundamentado sobre la roca. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Está fundamentado sobre la roca. Dios es indispensable en toda familia. Amados, Dios es indispensable en toda familia. Es imposible levantar una familia con propósito si Dios no está allí. Es imposible en nuestras fuerzas hacerlo, darle propósito a algo si Dios no está en el asunto. Amados, Dios diseñó el hogar, la familia, para convivir con ellos. Si vemos acá el capítulo 1, 2 de Génesis, vemos que Dios se paseaba por el lugar que Él creó para Adán y Eva. Él convivía en ese lugar. Dios creó el Edén para convivir también en él. ¿Qué quiero decirles? Amados, Dios formó la familia. Dios formó tu familia para habitar y convivir en ella. Dios es indispensable en la familia de cada persona. ¿Sí? Es indispensable en la familia. Todo lo que tenga que ver con el área familiar, levantar un matrimonio, levantar un hogar, criar a los hijos, todo tiene que tener como cimiento a Dios. Amén. Todo tiene que tener como cimiento a Dios. En Dios aprendemos cómo amar. En Dios aprendemos cómo ser fiel.
En Dios aprendemos a honrar a esa persona que tenemos a nuestro lado. El objetivo de esta serie es esa, es traer restauración a cada hogar, es traer sanidad a cada matrimonio, es traer propósito, establecer la voluntad de Dios en cada familia. ¿Por qué? Quiero decirte algo, amado, después de ti, tú que estás sentado allí, que estás escuchando este mensaje, el mayor anhelo de Dios es entrar en tu familia. Después de ti que estás allí, el mayor anhelo, el mayor deseo de Dios es poder entrar en tu familia, ser parte de tu matrimonio, ser parte de tu hogar, ser parte de tu casa. Ese es el mayor deseo de Dios. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo esto, cuando yo entiendo que Dios ama, cuando yo entiendo que Dios es parte de mi familia, amados, me convierto en un fan, en un admirador de mi familia, donde lo más importante para mi vida después de Dios es mi familia. Entonces nos convertimos en fan de nuestra familia cuando entendemos que Dios está y es parte de mi casa. Y todo lo que hacemos allí en la casa lo hacemos para honrar el nombre del Señor. Cuando entendemos que Dios es parte de nuestra familia, cuando entendemos que Dios es parte de nuestro hogar, que Dios ama nuestro hogar, todo lo que hacemos, procuramos que todo honre al Señor, que todo lo que se desenvuelve, todo lo que se origina allí en el hogar, honre al Señor. Así como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa agradaremos al Señor. Yo y mi casa viviremos para el Señor. Cuando Dios está entronado en nuestra vida, cuando Dios está entronado en nuestra familia se hace prioridad. Amén. Nuestra familia se hace prioridad. Vamos a leer la historia de una familia, de cómo un hombre dispuso de tal manera su vida con tal de que Dios tuviera un lugar siempre en su familia, con tal de que Dios pudiera permanecer por siempre en su hogar. El nombre de este hombre es Cornelio. Y quiero que me acompañen allí al libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Dice así, el versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión le criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado a mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a llevarse al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre.
Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento para vida eterna. Esta historia la podemos ver con más detalle en el capítulo 10, pero quise leer acá el pasaje porque está más resumida, sí, pero cada detalle lo podemos ver acá en el capítulo 10 de acá del libro de Hechos. Aquí el pueblo, amado, se encontraba en una transición. En una transición de lograr entender de lograr entender de que Jesús no solamente había muerto por ellos, sino que había muerto por toda la humanidad, incluyendo a los gentiles. ¿Sí? Sabía que los judíos, todo aquel que no era de su nación, de su pueblo, eran considerados incircuncisos, impuros. Ellos no trataban, no compartían, no cenaban, ¿sí?, con gente que no fuera de su mismo pueblo. Entonces, ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Salvador. Cuando ellos conocen de Jesús, ¿verdad?, ellos pensaban que Jesús era únicamente su Salvador. A ellos les costó mucho entender que Jesús no solamente había muerto por ellos, sino por toda la humanidad. Amados, y gracias a eso, allí estamos incluidos tú y estamos incluidos y está incluido yo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces acá en este capítulo, Pedro trata de explicar, porque lo estaban atacando. Los defensores de la circuncisión estaban atacando a Pedro. Y Pedro acá le expone cómo fueron los hechos. Oye, yo fui en obediencia al Señor. ¿Quién soy yo para estropear, para estorbar los planes del Señor? Si el Señor ha decidido derramar su espíritu sobre los gentiles, que ellos también sean salvos, ¿quién soy yo para estorbarle? Entonces acá Pablo empieza a defenderse y a explicarles a estos líderes religiosos cómo habían sucedido las cosas. Pero ¿quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Vamos a ver quién era Cornelio. Hechos 10:1, vamos a ir al capítulo anterior. Dice que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Cornelio era un oficial militar romano que estaba a cargo de 100 soldados, por eso la palabra centurión, ¿sí? Estaba a cargo de 100 soldados. Para los judíos, este hombre era un enemigo, ¿sí? Un enemigo, miembro de ese imperio romano que había venido a gobernar, a invadir su nación. Aunque Cornelio no conocía del Evangelio, aunque Cornelio no conocía sobre ese plan de salvación, era un hombre sensible a la voz de Dios. Cornelio se convirtió en un hombre sensible a la voz de Dios. Sí, Cornelio, aunque era romano, dice acá la palabra que vivía en Cesarea, trabajaba o rendía su oficio en Israel,
¿sí? Y yo me imagino que a medida que desempeñaba allí sus labores, sus trabajos, él empezó a escuchar de Dios. Él empezó a ver al pueblo, quizá de pronto cómo oraba. Él empezó a escuchar sus oraciones, a escuchar cuando leían la palabra, ¿sí? Y su corazón se fue sensibilizando. Y en este momento Dios lo tocó. Dios tocó allí el corazón de Cornelio. Y a tal punto que Cornelio fue creciendo en ese temor de Dios. Cornelio fue haciéndose cada vez más sensible a la voz de Dios. A tal punto de que animó, convidó e involucró también a su familia a hacerlo. ¿Sí? Terminaron rindiendo servicio al pueblo judío. Dice aquí el versículo 2: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. ¿Sí? Dios tocó el corazón de Cornelio. A medida que pasaba el tiempo, él se fue haciendo cada vez más sensible. Ese temor en su corazón fue creciendo. Él involucró a su familia y terminó incluso sirviéndoles a aquellos que esclavizaban, digámoslo así. Aquellos que estaban dominando, a quien estaban conquistando. Terminó sirviéndoles, siendo generosos, terminó colaborando con ellos. Y un día, amados, vino palabra de Dios a su vida. Vino esa dirección del Señor. Cornelio, un punto resaltante acá, es que era temeroso de Dios. Amado, pero Cornelio amaba a su familia. Cornelio vivía para su familia. Cornelio admiraba a su familia. Entendió que su familia era un regalo de Dios. Entendió que su familia era un regalo de Dios y que era lo más importante para él. ¿Sí? Vamos a ver unas características en la vida de Cornelio que evidenciaban el amor por su familia, que evidenciaban lo importante que era su familia para él. Y lo primero que yo veo acá es que su familia era su prioridad. Su familia era su prioridad. Cuando yo soy fan de mi familia, cuando yo admiro a mi familia, mi prioridad es fortalecer la relación con ella. Mi prioridad es fortalecer mi tiempo con mi familia. Busco hacer cosas que me acerquen más a ella. Busco propicios momentos para compartir y pasar tiempo con mi familia. Tiempo de calidad. Cornelio fue un hombre que se dedicó a invertir tiempo en su familia. Y lo vemos acá, ¿sí? Sacaba tiempo de cualquier lugar para invertirlo en su familia. Me encanta lo que dice el versículo 2 y vamos a leerlo nuevamente. Dice: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Constantemente. Amados, todas estas obras, todos estos tiempos de comunión, todos estos tiempos de oración eran guiados por Cornelio. Eran guiados por él. Él se dedicó a sacar tiempo para invertirlo a su familia, para invertirlo en él y para buscar junto a su familia, para buscar el rostro del Señor. Amados, quiero decirles algo. La mejor inversión que podemos hacer en la vida es invertir tiempo en nuestra familia. Eso es lo mejor. La mejor inversión que podemos hacer
es invertir ese tiempo, buscar momentos para compartirlos en familia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos aman estar en su casa? ¿Cuántos aman desocuparse de su día a día, de su trabajo, de sus labores, de sus oficios, para llegar temprano a su casa, para compartir con sus hijos, para compartir con su esposa, para compartir con su suegra? ¿Cuántos aman eso? ¿Cuántos aman desocuparse del trabajo? Quiero salir pronto, quiero desocuparme pronto para ir a mi casa, para compartir con mi familia. Amados, cuando nuestra familia es la prioridad, cuando soy fan de mi familia es lo primero. Y mi tiempo gira en torno a mi familia. ¿Saben algo? Yo cuando leía, estaba sacando el mensaje, me preguntaba cuán difícil era la vida de Cornelio. Cuán difícil y cuán atareada podía ser su vida. Sí, era militar, estaba a cargo de 100 soldados. Imagínense estar pendiente de todo lo que hacían, del cambio de guardia, de que todo estuviera bajo control, amado. Pero con todo eso sacaba tiempo para compartirlo con su familia. Su trabajo nunca fue un obstáculo, nunca fue un impedimento para buscar de Dios y para compartir con su familia. ¿Saben por qué? Amados, porque su trabajo no ocupaba el primer lugar en su vida, porque su trabajo no era la prioridad. Su prioridad era Dios, su prioridad era su familia, y por eso sacaba el tiempo, sacaba el espacio, propiciaba momentos para compartir con su familia. Amados, esta serie es un llamado a fortalecer ese tiempo con Dios y también con nuestra familia. Esta serie es un llamado a fortalecer momentos con nuestros familiares, a propiciar tiempos con el Señor, entendiendo que sin Dios es imposible levantar un hogar con propósito, que sin Dios como fundamento en nuestras vidas es difícil levantar un lugar, un altar familiar, levantar un propósito para nuestra familia. Entender que si el amor de Dios está en mi vida, que si su amor está en mi corazón, también permanecerá ese amor por los míos. Amados, entender que mientras más me acerco al Señor, mi amor, mi fidelidad, mi lealtad, mi honra para con los míos, para esas personas que yo tengo a mi lado, que están en mi hogar, va a crecer. Va a crecer a medida que yo me acerco a Dios. Amado, sé cómo serle más fiel a mi esposa, a mi esposo. A medida que yo me acerco y crezco más en el temor de Dios, sé cómo honrar más a mi familia, cómo cuidar de ella. Sé qué es lo mejor para ella a medida que yo me acerco más a Dios. Entonces el objetivo de esta serie es principalmente eso: fomentar, fortalecer nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo con mi familia. ¿Sí? Entonces lo primero es que mi familia es la prioridad. Mi familia es la prioridad. Lo segundo que yo veo acá en la vida de Cornelio es que tenía un corazón dispuesto a Dios. Cornelio tenía un corazón dispuesto para Dios.
Cuando mi familia es prioridad, busco siempre tener un corazón dispuesto al Señor, dispuesto a su dirección. Cornelio, aunque no conocía del Evangelio, aunque no había escuchado de Jesús, amado, era un hombre sensible a la voz de Dios. ¿Saben algo? Cuando entendemos, cuando para nosotros nuestra familia es lo primordial, es lo principal, buscamos ser sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sé que lo mejor para mi familia va a venir de Dios. Entiendo que lo mejor que yo le puedo dar a mi familia va a venir de Dios, y por eso busco ser sensible a su voz, ser sensible a su dirección. Dice la palabra que cuando Cornelio tuvo la visión, cuando escuchó esa voz del Señor que le dijo: ve y busca a Pedro y escucha el mensaje que él tiene que decirte, porque a través de ese mensaje tú y tu familia serán salvos. Amado, Cornelio no dudó ni un segundo en buscar a unas personas y en enviar a buscar a Pedro para traerlos a su casa. Y cuando llegó, estaba con toda su familia preparándolos, sí, con todo acomodado, con los corazones bien dispuestos para escuchar ese mensaje de salvación. Entonces, cuando nuestra familia es la prioridad, dispongo mi corazón, dispongo mi oído a esa dirección del Señor, ¿sí? Porque sé que Dios vendrá a bendecir a mi familia, porque sé que en Dios va a venir la restauración, va a venir la sanidad, va a venir la protección. Entonces soy sensible a su voz, porque anhelo que mi familia reciba lo mejor. Amén. Decido darle lo mejor a mi familia. Ser sensible a la voz de Dios no solamente traerá bendición a mi vida, traerá bendición también a mi familia, traerá bendición a mi casa. Amado, quiero decirte algo. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu matrimonio. Él quiere ser parte de tu familia, quiere ser parte de tu matrimonio. ¿Sí? Él quiere entrar después de ti. Después de ti, la mayor prioridad, el mayor anhelo de Dios es poder entrar en tu familia. Pastor, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para que Dios venga a mi familia, para que Dios venga a mi matrimonio, para que Dios sea parte de mi casa? Amado, ora. Dispón tu corazón. Sí, vemos que Cornelio no hizo nada exagerado, nada del otro mundo. Cornelio oraba. Cornelio convidaba a su familia para orar. Cornelio compartía la palabra. Cornelio involucraba a su familia en las cosas de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte, amado? Ora. No dejes de orar por ese familiar. No dejes de orar por ese hijo. No dejes de orar por ese esposo. No dejes de orar por esa esposa. No dejes de sacar tiempo para compartir con ellos una oración, una palabra. No dejes de hacerlo. ¿Sí? Siempre saca tiempo para eso, amados, y en cualquier momento vas a recibir la palabra, la dirección del Señor. En cualquier momento Dios va a tocar también el corazón de esa persona, de ese hijo, de esos padres, de esos hermanos, de ese esposo, de esa esposa. Dios va a tocar tu corazón, pero no dejes de orar. Sí, no dejes de orar, que en cualquier momento Dios visitará la vida de cada uno de los que están en tu casa. Amén. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Lo tercero y último que vemos acá, que debemos hacer cuando mi familia es la prioridad: guiar a nuestra familia a Jesús. Guiar a nuestra familia a Jesús. Que cada una de nuestra familia conozca a Jesús. Amados, Cornelio no solamente respondió
a la voz de Dios, sino que animó a toda su familia, a toda su casa, a que también lo hiciera. Él guió a toda su familia hasta el Señor. Como su familia era lo más importante, era la prioridad, Cornelio asumió la responsabilidad de guiar a cada uno hasta el Señor. Quiero decirles algo, amados, es nuestra responsabilidad, nosotros que estamos acá, guiar a nuestra familia hasta Jesús. Guiar a nuestra familia hasta Jesús. Amados, los esposos, un llamado a los esposos, a los sacerdotes, a las cabezas de hogares. Es tu responsabilidad guiar a tu esposa, a tu matrimonio, a tu familia, a la presencia del Señor. Es tu responsabilidad afirmar a tu familia en la voluntad del Señor. Es nuestra responsabilidad. A los padres, amados, es su responsabilidad guiar a los hijos, levantar a los hijos en el temor del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿sí? Afianzarlos en la voluntad del Señor, que ellos puedan crecer bajo el temor a Dios, que ellos puedan crecer conociendo la voluntad del Señor. Amados, cada quien debe asumir el compromiso de guiar y llevar a nuestra familia hasta la presencia del Señor. La salvación es individual. La salvación es individual y la palabra lo dice, ¿sí? Pero nosotros debemos guiar a nuestra familia que sean salvos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando. ¿Cómo lo vamos a hacer siendo nosotros de testimonio? ¿Cómo lo vamos a hacer hablándoles a ellos de la palabra, ayunando por ellos? Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Involucrándolos a ellos en medio de la oración, en medio de las actividades de la iglesia, no dejando de orar en ningún momento por la familia. Amados, Dios anhela ser parte de tu casa. Dios anhela ser parte de tu familia. Cornelio es un ejemplo de cómo Dios recompensa ese corazón lleno de fe y sensible a su voz. Cornelio es ejemplo de que nuestras oraciones, amados, no quedan en el vacío, de que nuestras oraciones no quedan en el aire. Cornelio es ejemplo de que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. Él da ejemplo acá de eso. Amados, Dios está atento de tu familia. Dios está atento de tu hogar. Él quiere ser parte de tu casa, pero debemos dejarlo entrar. Debemos de propiciar que su presencia se establezca en nuestro hogar, ¿sí? ¿Cuántos son fan de su familia? ¿Cuánto admiran su familia? Amados, pon como fundamento al Señor. Te animo a que pongas como fundamento a Dios en tu casa, ¿sí? Que en este tiempo tu principal objetivo, tu principal motivo, tu principal enfoque, concentración, sea el de establecer a Jesús como el fundamento de tu matrimonio, de tu hogar. Amén. Para que venga salvación allá a tu casa. Ponte de pie. Quiero allí que te pongas de pie. Que levantes allí tus manos. Que le puedas decir: Señor, yo te doy gracias. Vamos a tener allí un tiempo para agradecer a Dios por nuestra familia. Entendiendo, amados, que nuestra familia es un regalo del Señor. Entendiendo que nuestra familia es lo más apreciado
de Dios. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos son regalos, son un regalo del mismo Dios. Que tú le puedas decir allí: Señor, gracias. Gracias te doy por mi hogar. Gracias te doy, Señor, por mi familia. Gracias te doy, si tienes allí esposo, que tú le puedas decir: Señor, gracias por mi esposo. El esposo que pueda decir y agradecer: Señor, gracias por mi esposa. Si tienes hijos, que tú le puedas decir: Señor, gracias por ese precioso regalo, por esa preciosa bendición que me has dado, Dios. Que tú puedas levantar allí tus manos y puedas ahora orar por tu casa. Que tú le puedas decir: Señor, bendice a mi familia. Que tú le puedas decir: Señor, bendice mi hogar. Que tú le puedas decir: Señor, yo abro mi casa, yo abro mi hogar, yo abro mi matrimonio para que tú vengas a habitar. Que tú le puedas decir: Señor Jesús, quiero y anhelo con todo mi corazón que seas parte de mi familia, que seas parte de mi matrimonio, que seas parte de mi hogar. Que tú le puedas decir: Señor, mi casa es tu casa. Que tú puedas allí asumir el compromiso, como lo hizo Josué, de decir: yo y mi casa te serviremos, Señor. Asumir el compromiso de que todo lo que ocurre en tu hogar, en tu casa, sea para honrar al Señor. Que tú le puedas decir: Señor, como familia queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre. Tú que estás allí, amado, tú que estás allí, que le puedas decir: Señor, dame la sabiduría, dame la unción, lléname de tu presencia, dame la dirección para llevarte a ti, a cada miembro de mi familia. Dame la sabiduría para establecerte como el fundamento de mi matrimonio. Dame la sabiduría para establecerte como el cimiento, el fundamento de mi familia. Hazme un hombre sabio que edifique su casa. Haz de mí una mujer sabia que edifique su matrimonio, que edifique su casa. Que tú le puedas decir: Señor, dame, capacítame, dame todo lo que yo necesito para que tu reino, Señor, se establezca en mi hogar, en mi casa, en mi familia, y para que, como ocurrió con la familia de Cornelio, así mismo también ocurra en mi casa, y venga salvación, venga restauración a mi hogar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Dios. Úsame, Señor, úsame. Dile: úsame para ser de bendición en mi casa. Úsame para ser de bendición a mi familia. Úsame, Dios. Úsame. Yo quiero que en este tiempo mi familia conozca de ti. Que en este tiempo mi familia sea llena de ti. Te lo pido, Dios, es mi anhelo. Yo sé que ese es tu anhelo, Señor. Hoy también pongo ese mismo deseo y ese mismo anhelo en mi corazón, de que vengas a mi hogar, de que vengas a mi casa, de que vengas a vivir con nosotros, de que estés allí presente, sea cual sea la situación, la circunstancia que podamos vivir como familia, pero saber que estás allí con nosotros es lo que más anhelo en este momento, Señor. Levanta allí tus manos
Amados, y ora por tu familia, ora por tu hogar, por tu casa. Que tú le puedas decir: Señor, haz en mí como hiciste en la vida de Cornelio. Él no te conocía, Dios, pero tú te presentaste a él. Él no conocía tu plan, tu propósito, pero tú se lo demostraste. Haz de igual forma conmigo, Señor. Revélate a mí. Lléname de tu presencia. Guíame, muéstrame tu voluntad, tu propósito. Afírmame en tu plan, Señor, en ese plan que tú tienes para mi vida. Que tú le puedas decir allí: Señor, haz en mi familia como hiciste en la vida de Cornelio. Atiéndela, cuídala. Que tu salvación se derrame en cada vida de los míos. Trae tu bendición, Señor, a mi matrimonio. Trae tu bendición a mi casa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre, a cada persona en este lugar. Yo bendigo cada hogar, Dios. Yo bendigo cada matrimonio, Padre. Los presento delante de ti. Señor, llénanos de tu presencia. Restaura las relaciones. Sana las heridas, Señor, que hay en cada matrimonio, que hay en cada familia. Sana los corazones. Señor, pon como prioridad nuestras familias, en nuestras vidas. Trae orden a nuestras prioridades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que de ahora en adelante nuestra mayor prioridad después de ti, Señor, sea nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos por nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por nuestros hogares. Vamos a tener un tiempo, amados, allí para adorar al Señor. Y que en medio de esta adoración podamos dar gracias. Podamos dar gracias, agradecer al Señor por nuestro hogar, por nuestra familia. Pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para entronar, establecer su reino en nuestros hogares. Si tú ayer eres esposo, pídele a Dios sabiduría. Si tú ayer eres esposa, pídele a Dios esa sabiduría, ese corazón sensible a su voz. Si eres allí madre, si eres padre, hijo, pídele a Dios esa sabiduría para cumplir con ese rol, para honrar a tus seres queridos, para amarlos, para cuidarlos.